Volvemos, segundo bloque de Deportes al Día, siendo las 7:10 de la tarde. Como habíamos presentado al principio del programa, nos damos un lujo hoy. Una fecha tan especial para el fútbol argentino. Está en línea el profe Fernando Cionini. Profe, muy buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, profe, por suerte todo en orden, todo muy bien por aquí. Bueno, es una fecha casi de casualidad, terminamos pactando la llamada de la entrevista, profe, con una fecha tan especial, ¿no? Porque hoy se cumplen 29 años de la famosa frase de Diego cuando dijo me cortaba las piernas, que quedó en la historia triste del fútbol argentino, lamentablemente. Y bueno, le pido también, ya que estamos conversando con usted, algún sensación, recuerdo de aquella frase y ese momento tan triste, ¿no? También lo que fue para el fútbol argentino. Sí, bueno, eso, ¿no? Me parece increíble que haya pasado tanto tiempo porque miro para el costado y me parece que está ahí, que fue hace muy poco tiempo, porque son cosas que realmente en su momento fueron muy movilizantes y bueno, hay que darle razón a aquellos que dicen que la memoria es selectiva porque se recuerda solo lo que te impacta el sistema emocional y vaya si eso fue un, una manera, qué sé yo, de excitarlo hasta hacerlo llegar hasta hoy con sensación de presencia. Fue un momento primero inesperado, después muy triste y después, claro, quedó el resabio de saber que en definitiva había sido otra de las muestras de la manera de ser tan impiedosa que tiene el poder, que primero te utiliza, te usa, te instrumentaliza y cuando el limón no tiene más jugo, entonces hay que tirarlo a un costado, que fue en definitiva lo que pasó con Diego durante la disputa de aquel mundial. Profe Diego, sí, la verdad que él siempre tuvo esa rebeldía. Bueno, es el caso de los que estamos aquí presentes, no tenemos la imagen de Diego por lo que nos contaron, por imágenes de archivo de YouTube, pero es esa también esa imagen tan gigantesca que dejó, que pareciera que para nosotros también es un ídolo, y se notaba mucho esa rebeldía, esa cosa de no casarse con nadie, de tener su imagen y su idea propia, y la gente se encolumnaba detrás de él. Entonces, hasta el día de hoy, seguramente usted lo va a creer hasta por un tiempo largo, es que el poder, digamos, le dio ese golpe a Diego para sacárselo de encima con este doping, que fue algo bastante particular, bastante extraño. Sí, bueno, ya había habido muestras de todo lo que el poder es capaz de hacer cuando uno decide ser políticamente incorrecto y pararte en la vereda de enfrente a lo que son sus mandatos, ¿no? Pasó antes, sigue pasando y no creo que en ese sentido las cosas vayan a cambiar mucho, ¿no? No solamente en el fútbol, también en cada una de las cosas que nos interesan en la sociedad. Profe, y del lado lindo de esa preparación, bueno, todo en el contexto, digamos, para la gente que nos está escuchando, quizás también son personas de nuestra edad. Diego estaba alejado del fútbol, de un momento a otro, después de la Argentina sea goleada por Colombia, va al repechaje para el Mundial del 24, Diego vuelve, y usted, profe, fue partícipe fundamental de esa vuelta. ¿Usted qué recuerda de aquellos días con Diego, alejado del mundo general porque estaba en el medio de un campo para poder entrenar y concentrarse en lo que iba a ser su último mundial? ¿Qué recuerda, qué buen recuerdo tiene usted seguramente de esos días ahí con Diego? No, el mejor, por eso he repetido en más de una oportunidad que de los más de 4.000 días que pasé junto a él, esos 10 son los que rescato y privilegio como los mejores, porque fue un momento muy especial y como tal merece estar en el podio de todos mis recuerdos. Te repito, fueron los 10 mejores días que pasé, los que más recuerdo, aún por encima de los festejos en el Mundial del 86, de los títulos con el Napoli. Yo me quedo precisamente con esos 10 días en la estancia El Marito, ahí a 40 kilómetros de La Pampa. ¿Qué encontró, profe, ahí? ¿Qué encontró en esos 10 días que destaca más de los 4.000 que pudo compartir con Diego? ¿Qué encontró en esa forma de ser de Diego? ¿Encontró un Diego más, ese Diego humano quizás? Claro, porque por eso yo elegí el lugar, ya que
y fue una de las cosas que él me dijo para tratar de convencerme, porque en 2 oportunidades en el término de una semana le había dicho que no. Después me convenció con eso de que Dalma y Janina iba a ser la primera vez que iban a ver jugar un torneo mundial. Así que de los 3 lugares que teníamos como probables lugares para hacerlo, yo elegí ese, porque era el que me garantizaba el estar lejos absolutamente de todo, el enjambre ese de periodistas que seguramente lo iban a seguir, de todo lo que tiene que ver con la frivolidad. No, yo quería, como se lo dije, para llegar donde ya estuviste, tenés que salir del mismo lugar donde saliste la primera vez, que era un remedio de Fierito, ¿no? Un lugar muy austero, absolutamente alejado de todo, prácticamente sin televisión, porque estábamos en el medio del campo y no había señal, pero rodeado de afecto y de un círculo que fue muy chiquito, muy cerrado, que incluía a su papá, a 2 amigos de él de la infancia en la esquina, cuando él iba a visitar el lugar de origen de su padre, Marco Franchi, que era su representante. Algunos días estuvo Claudia con las nenas y alguna otra vez fue el técnico Alfio Basile con Ricardo Echeverría, que era el preparador de la selección, y después la gente del lugar, a la que muchas veces convocábamos para que nos ayudaran en las prácticas, sobre todo cuando hacíamos fútbol. Fútbol prácticamente hacíamos todos los días. Así que sí, son recuerdos maravillosos, a donde cada uno de nosotros trataba de ayudarlo a perseguir eso que más que un sueño era una utopía. Pero bueno, su talento, su amor por la pelota, su amor por sus hijas, su amor por la camiseta argentina hizo que la pudiera alcanzar, ¿no? Profe, recién comentaba y explicaba que la gente misma del pueblo iba y ayudaba con las prácticas. ¿Qué sensación, qué comentaba la gente en una situación así? Porque de golpe es extraño que te llamen a convocar a entrenar justamente con Diego Maradona, que hace años venía siendo el ídolo y máximo referente de todo un país. ¿Qué le podía llegar a decir la gente? No, bueno, claro, para todos era como que miraban con los ojos más grandes que nunca, ¿no? Porque les producía asombro, además por la admiración que sentían por él. Fueron momentos muy, muy especiales del que guardo recuerdos bueno, que me van a acompañar para siempre. Eso no tengo a mí y a quienes tuvieron la suerte de estar en ese momento junto a él. Profe, buenas tardes. Nacho Urachi lo saluda. Yo quisiera saber, destacando esos días de convivencia, ¿qué es lo que más, vale la redundancia, destacás de él dentro de su personalidad, de su forma de ser en el día a día, ya que, bueno, usted lo acompañó durante muchas etapas de su vida como profesional y sobre todo en esos días de preparación antes del partido con Australia? Y esa manera casi porfiada que tenía él de plantearse el desafío que a cualquier otro mortal le hubiera parecido imposible, además de serlo. Pero bueno, era como el combustible, uno de los combustibles que más lo ayudaban a transitar el camino hasta llegar a la meta. Sí, era en esos momentos, ante esos desafíos, era como que él no se daba el gusto ni la posibilidad de poner algo en duda. Lo hacía entregando absolutamente todo lo que tenía, hasta el hecho de haber decidido dejar la cocaína en Buenos Aires y también afrontar el riesgo que afrontaba por el tema del síndrome de abstinencia, que seguramente le iba a llegar. Y sin embargo, es como la canción, creo que de Fito Páez, el amor es más fuerte, ¿no? Profe, usted creo que había comentado en una experiencia que en ese día, en ese lapso de tiempo, donde Diego tuvo quizás esa necesidad, ese síndrome de abstinencia para, obviamente que produce en este caso las adicciones, como era el caso de Diego, la adicción a la droga, que puede ser que le había solicitado salir de donde estaban para ir a correr y sacarse un poco esa energía de encima en plena madrugada. Sí, bueno, yo lo conté
documental que filmamos, recuerdo, en Italia, para, bueno, una de estas cadenas. Sí, era cerca de la medianoche, una temperatura que había bajado hasta por debajo del cero, y yo estaba leyendo, recuerdo, en una pequeña lámpara que tenía en mi habitación, escuché los goznes de la puerta, y cuando miré era Diego, que me miraba así con fijeza, y me hizo una seña con la cabeza como diciéndome vamos. Así que me vestí rápidamente porque hacía mucho, mucho frío, y salimos al medio del campo en una noche de una claridad increíble. La luna parecía que la había visto de día, sin una brisa de viento, y bueno, y ahí esfuerzos hasta que de pronto todos los estímulos del síndrome habían pasado, y recuerdo que volvimos así con la mano en el hombro otra vez hasta la morada, y a dormir, porque al otro día había que levantarse y seguir con la rutina, ¿no? Fernando, antes que nada, gracias por tu valioso tiempo. ¿Cómo generaste decirle que no, tenerlo cortito a Diego? ¿Cómo es esa fórmula mágica? Porque pocas personas le han dicho que no. Y vos eras uno de esas personas y sobre todo Diego aceptaba esos límites. No, sería porque primero que yo no le pedí trabajo, ¿no? Él me llamó a mí para que lo ayudara tras la fractura que sufrió el 24 de septiembre del 83, en ese golpe brutal de Antonio Goicoechea en el partido del Barcelona con el Atlético de Bilbao en el Nou Camp. Y a partir de ahí yo tenía 10 años más que él, había tenido la posibilidad de tener otro tipo de formación. Y para mí fue una cosa siempre muy, muy simple, que lo hacía con él como lo hacía, lo hago y lo haré con cualquiera, sobre todo con los afectos, cuando no es más importante que el sí es no, y cuando hay que privilegiar el sí. Él era, en ese sentido, uno de mis tantos amigos, que jugaba como los dioses al fútbol, de todos mis amigos, y él era el que mejor jugaba. Pero bueno, pero yo tenía amigos que jugaban mejor al truco, al póker, qué sé yo, al chinchón. Así que no había, de ninguna manera había que hacer diferencia, ni mucho menos privilegiar su amistad porque él era famoso, porque eso hubiera sido una manera casi perversa de traicionar la esencia de ese sentido tan maravilloso que es la amistad. Muchas veces me extraña que cuando alguno dice no, pero era difícil decirle que no es bueno, porque a lo mejor no le convenía decirle que sí, ¿no? Entonces, o directamente estaba para otra cosa. Yo estaba para ayudarlo a que dentro de esa exagerada vida que llevaba pudiera estar de la mejor manera para hacer lo que más le gustaba, que era jugar al fútbol. Fer, ¿recordás la primera vez que lo viste a Diego y que mantuviste un diálogo con él? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Tengo, bueno, no solamente por él, por muchas cosas que me han quedado en la memoria, pero de una manera... Está bien que yo siempre la estimulo, ¿no? Porque además de que por mi problema de visión tengo que tomar ácido antióptico que ayuda a toda la región neuronal, digamos, o al sistema, yo desde hace muchísimos años que empecé a memorizar, qué sé yo, a memorizar poesía, sacar números de 2 o 3 cifras, tratar de sacarlo de memoria. Y entonces eso me ayuda. Parece que mis neuronas están siempre bien estimuladas. Así que fue el 28 de junio del 83 en el Nou Camp. Fue la primera vez que hablé con él, porque Menotti me había autorizado a presenciar los entrenamientos, y yo estaba esperando el inicio del último entrenamiento previo a la final de la Copa de la Liga contra el Atlético de Madrid, y hacía mucho calor, la playa de estacionamiento estaba vacía, no había nadie. Llegó un coche rojo echando humo por todos lados, por esa manera tan histérica que tienen los jugadores, y fundamentalmente el Diego de manejar, frenó de golpe, saltó como una rana, besó a la persona que se puso de volante, que era Claudia, que se fue, y cuando quiso entrar empezó a tirar del picaporte, se dio cuenta que estaba cerrado. Entonces yo, que estaba como a 10 metros a la sombra de una columna, le dije, viste Diego, después dice que madruga Dios lo ayuda, la primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada. Así que giró y me descubrió y vino sonriendo hacia mí,
Saran moviendo los bucles de un lado para otro y diciéndome, pero tenés razón, podés creer que sea tan verde. Así que sos profe. Y bueno, claro, al verme en la inmensidad del estadio, solo ahí me presentó los entrenamientos, le había picado la curiosidad y le había preguntado a César. César le dijo entonces que era un plomo seguramente que venía de Argentina a hacer una experiencia y que había empezado por ahí. Así que bueno, ahí empezamos a charlar, después quedamos que nos volvíamos a ver en la pretemporada de Andorra, y la promesa se hizo realidad. Yo viajé a Andorra, estuve esa semana de inicio de la pretemporada, porque también quería tener esa experiencia de ver un equipo de alta competición entrenar desde el primer día. Ahí nos volvimos a encontrar, conocí a Claudia, a otros amigos. De vuelta a Barcelona cumplió también esa promesa de invitarme a comer un asado en su casa. Y bueno, y a partir de ahí después fue el tema de la lesión, y poco después llegó esa descabellada oferta de que me quedara a trabajar como su preparador personal, porque no existía esa profesión, eso lo estaba inventando él en ese momento, el de preparador personal de un jugador de deportes de equipo. Y bueno, y a partir de ahí después vino todo lo que vino, ¿no? Fer, vos siempre fuiste muy amigo de Diego, siempre lo apoyaste y esta pregunta no sé si te la han hecho, pero no recuerdo haberla visto. ¿Cómo era colaborar con Diego para manejar esa ansiedad en esa recuperación tan larga? ¿Cómo hacías? Vos, más allá de ser un preparador físico, sos una persona que siempre lo apoyó desde lo emocional, con la palabra. No, pero yo siempre, o mejor no siempre, pero hace muchísimo tiempo que yo mismo me di cuenta de que yo no soy un preparador físico, porque eso es para los atletas, ¿no? Que tienen que preparar únicamente el músculo. Yo soy un preparador de personas que juegan al fútbol, y entonces es una preparación integral. Por eso alguna vez dije que un gramo de tejido cerebral es más importante que 70, 80 kilos de músculo. El que corrió por primera vez desde Maratón a Atenas para avisarle a sus amigos y compañeros que habían triunfado en la batalla, no se había entrenado nunca para correr 42 kilómetros. Lo hizo impulsado precisamente por eso, por un estado emocional que estaba en grado óptimo, y cuando esto es así parece que el cansancio, el sufrimiento no existe, sos capaz de superar cualquier barrera. Yo eso siempre lo tuve muy claro. Tenía 10 años de experiencia trabajando en Rivadavia de Lincoln, en Atlético Quiroga, que es el club de donde salió este chico José Paradela. Bueno, de Rivadavia salió, por ejemplo, también Rolando Schiavi. Así que yo ya tenía una vasta experiencia en el manejo de los grupos, en saber interpretar las emociones. Después el físico era lo de menos, ¿no? Porque entrenar a un jugador para jugar al fútbol es más o menos como, y sobre todo uno de esa talla, es como entrenar a un gato para cazar ratones, ¿no? Profe, también mencionando quizás hasta lo que más destacó Diego, donde se hizo quizás mito, porque Maradona es un mito también a nivel futbolístico para toda la población y a nivel del fútbol mundial. Fue obviamente en el Mundial de México 86 con un rendimiento extraordinario que tuvo Diego. ¿Qué recordás también de esa preparación tan especial? Porque me parece que él tenía una lucha interna contra Platini, ¿no? Que él se quería preparar para poder ser el mejor jugador del Mundial. Sí, bueno, pero eso es común a estos tipos, ¿no? Que son como gallos de riña, ¿no? La cercanía del riesgo es como que se les erizan los pelos y quieren estar de la mejor manera. Fue una preparación que más o menos duró 3 meses, siendo todos los lunes a Roma, desde Nápoles al centro del Comité Olímpico Nacional de Italia a entrenar. Y yo fundamentalmente lo hacía para que él se metiera en la cabeza que ese era su mundial. Yo le decía, te lo hacen en el lugar justo, con menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura y smog. De esa manera las marcas persecutorias no van a ser posibles, vas a tener muchas más libertades de la que tuviste en el 82 en España, a nivel del mar. Así que bueno, es una decisión tuya. Ahora eso sí, eh, podés ponerte todo lo bien que quieras desde el punto de vista físico, pero lo que te tenés que convencer desde el punto de vista emocional y mental, si vos te decidís, es tu mundial.
entonces como para remojarle la oreja, o el de Platini. Entonces eso servía como un tronco que ardía en la hoguera de su pasión por el fútbol y, como decía antes, por el amor a la camiseta argentina y a la pelota, ¿no? Profe, también leía alguna vez un fragmento de Diego que decía que, bueno, destacaba obviamente su preparación física para el 86, pero él decía que estaba mejor mentalmente, futbolísticamente, hasta con más madurez y físicamente también en Italia 90. ¿Usted que lo veía desde afuera, coincide con ese análisis que hizo él o quizás lo veía un poco mejor, también con 4 años menos, en el 86 que en el 90, que tuvo esa lesión en el dedo, también en el tobillo, que también un poco le contrarrestó su rendimiento? Sí, bueno, eso fue lo que atentó contra ese momento de forma, que también era óptimo, pero una semana antes de comenzar, en una práctica contra los juveniles de la Roma, le arrancaron la uña del dedo gordo de su pie izquierdo. Además, en el primer partido contra Camerún lo trataron de forma brutal. Le dieron un golpe también en el tobillo que fue muy parecido al que le produjo la fractura, un planchazo en el hombro. Bueno, hay videos acerca de eso. Sí, eso atentó de manera decisiva contra su posibilidad de estar de la mejor manera, pero qué sé yo, era como muchas veces yo le decía, cuando no te alcanza el aire te tiene que alcanzar el corazón, ¿no? El orgullo y ese coraje, qué sé yo, indomable que él tenía en esas circunstancias. Fernando, vos nombraste antes los días que pasaste al lado de Diego, que eran un montón. Me imagino que has pasado más momentos privados que con gente, ¿no? Bueno, sí, porque obvio, yo lo pasaba a buscar a la mañana para ir a entrenamiento, volvíamos, almorzábamos generalmente juntos, después a la tarde iba un rato a casa, pero volvía a la noche y sí, estábamos muchísimo tiempo. Yo estaba muchísimo más tiempo con Diego que con Maradona. ¿Y eso qué diferencias había? Y Diego era el pibe de la intimidad, entre sus afectos, divertido, atorrante, pícaro, de enorme ternura, el trato con su familia y con sus afectos. Y después cuando ponía el pie en la calle, bueno, ahí se tuvo que inventar el disfraz para ponerse a la altura de todo lo que de él se exigía, por obviamente sus condiciones casi sobrenaturales para jugar al fútbol, lo que le exigía a mucha gente de que cuando estaba en Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que también lo despreciaban porque era un negrito villero, ¿no? Esto todavía desgraciadamente persiste ese sentimiento en mucha gente. La final del Mundial y el modo en que cambiaron de opinión, no solamente periodistas, sino una gran parte de la sociedad argentina con la obtención del título en Qatar, también te lo demuestran. Los mismos que criticaban en forma casi despiadada, sanguinaria, a Leo, a Ángel Di María, al técnico, fueron los mismos que después salieron, qué sé yo, hablan de 5 millones. Por eso a veces caigo en la cuenta de la razón por la que en Argentina se produce tanto dulce de leche. Hay que rellenar un montón de panqueques, ¿no? Seguramente. Fer, me comentabas que lo pasabas a buscar y hay muchos videos, materiales, que a Diego le costaba levantarse temprano y no hay dudas de que era un gran deportista, que cuando ya calentaba era imparable, pero ¿te costaba despertarlo, pasarlo a buscar, se tomaba sus momentos para bajar? Sí, no, bueno, yo llegaba y generalmente desayunábamos juntos, ¿no? Bueno, pero yo prácticamente no conozco artista que se levante temprano, ¿no? Los artistas generalmente prefieren la noche. Profe, también ya, bueno, recién mencionabas a Messi, a Di María, te tocó compartir también junto a Diego el Mundial de Sudáfrica en 2010. Quizás, habernos hablando de mi parte, el primer vínculo directo con Diego, porque era el Diego futbolista que me contaban y de golpe era técnico de Argentina con todo lo que eso significaba, todo lo que costó la clasificación, el gol a Palermo-Perú. ¿Qué recordás, profe, del Mundial de Sudáfrica y esa linda experiencia seguramente que tuvo con Diego en el banco de suplentes? Y bueno, también ya lo he expresado. Yo, de los 4 mundiales en el que estuve, elijo el de Sudáfrica
lo pongo en el primer lugar del podio. Fueron 43 días maravillosos, en un equipo que tenía mayoría de chicos muy jóvenes, por eso era presumible, y a veces lo hablábamos con Diego, de que mientras fuéramos ganando la cosa iba a ir bien, pero el problema era estar en desventaja, y justo nos tocó estar en desventaja contra Alemania, que es un equipo muy cínico en el manejo de los tiempos también. Y bueno, pero el éxito de cualquier manera se alcanzó como siempre, porque yo considero que el éxito es dar absolutamente todo lo mejor que uno puede dar. El resultado es otra cosa. Muchas veces hay quienes ganan sin merecerlo y muchas veces quienes pierden también, a lo mejor habiendo hecho las cosas de la mejor manera, pero el fútbol es eso. Por eso es cierto lo que alguna vez dijo Marcelo Bielsa, que esta sociedad premia lo que se consigue y no lo que se merece, pero realmente la convivencia, para mí, desde mi punto de vista, las otras también, pero esta tenía algo de especial porque además estaba Diego como técnico y un tal Messi que ya jugaba bastante bien, ¿no? Sí, fue una maravilla, realmente el chico sensacional. Y como son en definitiva todos los jugadores, todos los grupos, ¿viste? Cuando muchas veces se dice, bueno, estoy contento porque este grupo lo merece. Todos los grupos, el que pierde también mereció ganar, pero perdió. Pero no, en eso no hago diferencias entre el que, qué sé yo, se pone la corona de vencedor o aquel que queda como un paria en el camino, porque para que haya un ganador necesitas inevitablemente que haya uno que no lo es, ¿no? Profe, también en este tema, retomando y tocando también este tema de la salida de Diego en el doping de Mundial 94 y demás, se dijo muchas veces que quien le soltó la mano a Diego en el 94 fue Grondona. ¿Y usted cree que esta irrupción de Diego o aparición ante la salida de Coco Basile en la selección argentina, en un momento complicado de la selección que se necesitaba ganar para llegar al Mundial de Sudáfrica 2010, crees que fue una devolución de favores de parte de Grondona a Diego para calmar un poco las asperezas o limar un poco las asperezas que había ya arrastradas desde el 94? No, creo que en ese momento Grondona se vio también un poco cercado porque en ese momento el técnico de la selección, por méritos, por trayectoria y por experiencia, era Carlos Bianchi, pero sucedía que también Grondona no tenía una muy buena relación y surgió la posibilidad de Diego, al que seguramente no quería tampoco, ¿no? Pero habrá dicho lo de siempre, ¿no? El pragmatismo, es decir, bueno, vamos con Diego, si va bien ganamos todo y si pierde, bueno, pierde él. Fue en definitiva después lo que ocurrió, ¿no? ¿Cris? No, la verdad que es muy lindo escucharte, Fer, y yo a veces pienso, ¿cuál fue el momento que quizá no sé si lo vas a contar, pero cómo fue levantar a Diego en esa eliminación dura en Sudáfrica? ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que Diego habrá estado afligido, era una persona muy pasional, yo hablo en presente. Sí, claro que lo fue, pero era la realidad. De hecho, era irreversible y había que obrar en consecuencia. No te podías quedar a llorar sobre la leche derramada. Se había hecho todo lo posible, bueno, pero después, como decía anteriormente, la perversidad del poder hizo que las cosas fueran así y había que reaccionar rápido porque cuando existe un problema no hay mejor manera de poder sobrellevarlo que enfrentarlo, ¿no? En general, cuando uno tiene temor a una cosa, lo que tiene que hacer es hacer esa cosa para perder el miedo. Y había ahí que perder el miedo a ir y decirle a Diego, listo, se acabó, ya está, basta, vamos, ¿no? Porque, bueno, las cosas quisieron que fueran así, vos hiciste todo, ellos hicieron el resto, ¿no? Y, profe, la última, ya para ir cerrando, estamos casi a 40 años de tu primer encuentro con él, de todas las cosas que has vivido, de todos los momentos. ¿Qué es lo que más vos, dentro de lo que es él, como decías, de lo que es Diego y lo que es Maradona, qué es lo que más te llena a vos o te llenó de haber convivido y de haber compartido con él? Y bueno, que yo estaba condenado a vivir una vida, qué sé yo, opaca, aburrida, monótona. A veces
se me pone la piel de River, como decía él, cuando pienso que hubiera sido mi vida si no se hubiera cruzado en la mía. Eso, la llenó de colores, una vida que tendría a ser gris, opaca, y él le puso más colores del arco iris. Yo ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado, porque además, ¿cómo lo iba a pensar si no existía esa profesión? Y la inventó él. Así que alguna vez alguien me preguntó que Diego había regalado departamentos a uno, qué sé yo, coches de alta gama a otro, relojes, joyas, y a vos, profe, ¿qué te regaló? A mí me regaló algo que no está en ninguna vidriera, no tiene precio, me regaló una vida maravillosa. Profe, bueno, creo que la mejor manera de cerrar una gran nota. Siempre es un lujo poder hablar un rato con usted sobre Diego, de poder recordarlo. Creo que hay muy pocas personas que lo tuvo tan cerca durante tanto tiempo, una persona tan reconocida a nivel mundial, tuvo ese privilegio, así que le agradecemos el contacto, le agradecemos su tiempo y estaremos seguramente en contacto próximamente. Bueno, un abrazo para todos, mucha suerte, hasta pronto. Fuerte abrazo. Pasaba el profe Fernando Sionire, bueno, con muchos comentarios y muchos comentarios lindos sobre los momentos de Diego, ¿no? Historia pura, la verdad que historia pura. Dan ganas de callarse y que hable el profesor. Sí. Y aparte hay muchos temas que podíamos tocar con el profe Sionire, hasta a nivel de político, historia también, pero se nos va el programa. No alcanzaría se nos vuela. las 2 horas. No, se nos alcanza. No nos alcanza, pero seguramente. Pero siempre lindo recordar a Diego con alguien que estuvo cerca, muy, muy cerca durante tanto tiempo. Sí. Y eso es bueno. También siempre es lindo recordar a Diego, que quizás ahora, no te digo que quedó de un lado, pero quizás la obtención del título mundial hace muy poco tiempo, la figura de Messi irrumpió más y Diego está un poquito más al costado. Siempre es lindo recordarlo por la cantidad de cosas que hizo, por el tiempo que hizo feliz a la gente, y eso siempre hay que tenerlo presente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ir a un pequeño tema, última tanda, y ya después a la vuelta nos queda formación de tenis, formación de polideportivo y columna y un poquito de debate de fútbol sobre Argentinos Juniors. No te vayas, en 3 minutos seguimos con